Hoy quiero hablarles de la desesperación a la esperanza. Y les voy a hablar desde mi corazón. Algunos miembros de nuestra congregación, amigos cercanos y personas que apenas conocemos, están viviendo días muy difíciles, tiempos angustiosos. Y sumado a esto, las noticias que recibimos día a día en el mundo no son alentadoras. Todo eso nos ha llevado a muchas personas a una profunda depresión. Algunos piensan que las cosas están tan mal que el mundo pronto se va a acabar. Parece ser un sentimiento de desesperación que ha invadido a muchos con un espíritu de desesperanza que envuelve a algunas personas. Vamos a hablar hoy de la desesperación, cómo viajar hacia la esperanza. Los abogados tienen un dicho legal que dice: las cosas se deshacen de la misma manera o de la misma forma que se hacen. Y para eso es necesario saber cómo sucedió para poder saber cómo cambiarlo, cómo arreglarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros a la desesperación? Muchos me dirán por culpa de las circunstancias que estoy viviendo, por lo que yo estoy pasando. Para muchos eso suena razonable. Es la respuesta que oímos a menudo. Incluso yo mismo durante mucho tiempo pensaba así. Pero eso no es necesariamente así. La mayor responsabilidad de nuestra desesperación no la tienen las circunstancias que nos rodean, sino la manera como nosotros elegimos mirar esas circunstancias. Es decir, muchas veces nosotros no tenemos poder para cambiar esas circunstancias, pero tenemos el poder para decidir cómo pensamos al respecto. No me está funcionando el... allá. ¿Lo está manejando allá o acá? Ok, yo te aviso entonces. James Allen dijo: tú estás hoy a donde tus pensamientos te han traído. Mañana estarás donde tus pensamientos te lleven. Proverbios 23:7, en la primera parte del versículo 7 dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Hablando del ser humano. Nos guste o no lo que pensamos, influencia todo lo que hacemos. Los pensamientos que tenemos, los sentimientos que sentimos, las experiencias que moldean nuestro entendimiento, esas cosas gobiernan nuestras decisiones en nuestras vidas. Nosotros actuamos de acuerdo a la percepción que tenemos de todo lo que nos rodea. De modo que esas percepciones se convierten en un campo de batalla decisivo para cada persona. La gran mayoría de las veces, cuando enfrentamos emociones que queremos cambiar y comportamientos que queremos corregir, en la raíz del problema, en la raíz de eso se encuentra un patrón de pensamiento que necesita ser cambiado primero. Si lo comparamos con un tren, podemos decir que la locomotora es nuestro pensamiento. Luego tenemos enganchado el vagón de las emociones. Le sigue el vagón del comportamiento y finalmente tenemos el vagón de las consecuencias. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Lo que nos está diciendo en un gráfico muy sencillo es, si usted siembra malos pensamientos, va a tener emociones negativas, eso va a traer comportamiento imprudente y va a cosechar consecuencias devastadoras. Pero si usted tiene buenos pensamientos y siembra buenos pensamientos, va a llevarlo a emociones positivas, va a tener un comportamiento sabio y va a cosechar consecuencias productivas. Así como decimos que en cuanto al cuerpo, a lo físico, somos lo que comemos, podemos decir en cuanto a lo psicológico y más aún hacia lo espiritual, somos lo que pensamos. Los pensamientos que alimentan tu mente se convierten en los pensamientos que guían tu vida para bien o para mal. No es posible tener una mente llena de malos pensamientos, pensamientos errados, pensamientos pesimistas, pensamientos cínicos y vivir una vida influyente y productiva para el reino de Dios. Por eso Dios ordena tener buenos pensamientos. Mire lo que dice Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en eso pensad. El término griego, logizomai, que aquí lo traduce como pensar, significa también deducir, razonar, calcular, meditar, sujetar a análisis o pensamiento prolongado. Eso implica que debemos pensar sobre cada asunto lo suficiente como para tomar en cuenta su carácter y comprender las implicaciones que tiene para nuestra vida. Nos está diciendo que no debemos tomarnos a la ligera ningún pensamiento. Por el contrario, debemos tomar muy en serio todo lo que llega a nuestro pensamiento y pasarlo por el filtro correcto para poder determinar si es bueno o malo dicho pensamiento. Mire lo que dice 2 Corintios 10:5 en su segunda parte. Dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La Biblia misma nos está diciendo. El problema es que hemos sido influenciados por las maneras equivocadas de nuestros padres, una cultura que nos rodea, que también está equivocada, y nuestra antigua manera de pensar, que también era equivocada, que no nos permite por nosotros mismos tener el criterio suficiente para diferenciar un buen pensamiento de un mal pensamiento. Para ello Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que a través de su palabra funcione como este filtro adecuado que nos ayude a seleccionar qué pensamiento debemos cultivar y qué pensamiento debemos desechar. Uno de los versículos más significativos que dan esta vocación de Dios es Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos pensamientos para ti y no pensamientos de mal. Dios quiere darte un futuro y una esperanza. Dios no te ha enviado la enfermedad, no te ha quitado el trabajo, no ha hecho que tu cónyuge te abandone. Eso es producto de la naturaleza humana caída y del pecado que aún habita en nosotros. En Jeremías 31, los versículos 16 y 17 dicen, así ha dicho Jehová, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu obra tiene recompensa, dice Jehová,
Ellos volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza para tu porvenir. Tus hijos volverán a su territorio, dice Jehová. Dios te dice que hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para tus hijos. Hay esperanza para tu futuro. Las cosas parecerán oscuras en tu vida personal o en tu familia. Parecerán oscuras a tu alrededor. Parecerán oscuras en el mundo en que vives. Parece que las nubes de la desesperanza acaban de llegar a tu vida y parecen estar oscureciendo todo lo bueno y positivo que hay en ti. Pero debes creer que Dios tiene pensamientos de paz y no de destrucción. Dios tiene pensamientos de paz y esperanza para tu futuro. Tanto como se aplicaron estas palabras en los días de Jeremías para su pueblo, se han aplicado a través del tiempo para todos sus hijos y se aplican en nuestros días para su iglesia. Si tu salud, tus hijos o alguna cosa tuya están en la tierra del enemigo, Dios tiene un futuro y una esperanza y tiene un plan para ti. Dios quiere ayudarte a salir de tu situación, pero debes saber que los cambios no solo operan en tus circunstancias, sino que deben realizarse desde la raíz. Y esas raíces se encuentran dentro de cada uno de nosotros, en nuestra manera de pensar. Y es necesario que Dios cambie las cosas de adentro hacia afuera. Y ese proceso toma tiempo, porque necesita de nuestra cooperación. Y Dios va obrando de acuerdo a la disposición, a tu disposición, a mi disposición de cambiar de manera de pensar. Miren cómo lo expresa Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Yo subrayé esa parte. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero compartirles algunas herramientas simples que pueden ayudarte a cooperar con Dios en la transformación de tu mente. Al igual que me ayudan a mí, y de esa manera todos podamos transitar en el camino que lleva de la desesperación a la esperanza. La primera cosa que te ayudará a salir de la desesperación y llevarte a la esperanza es oír historias sobre la fidelidad de Dios. Y lo primero que debes saber es que al igual que la fe, la esperanza viene por el oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La esperanza viene de la misma manera. Al diablo le encantaría aislarte para que no escuches las historias de otras personas sobre lo que Dios hace en sus vidas y cómo las ayudó a pasar por situaciones similares, porque la verdad es que hay otras personas que enfrentan y han enfrentado las mismas cosas que tú enfrentas y que yo enfrento. Y Dios ha sido fiel para que ellos logren superarlo. Por eso necesitamos oír esas historias en lugar de permitirnos aislarnos en nuestra mente o incluso físicamente. Dios nos dio la iglesia, una comunidad de creyentes para que nos ayuden a transitar por estos desiertos, para que sean luz con sus testimonios del amor y de la provisión de Dios. Y debemos acudir a ellos para escuchar de sus labios todo lo que Dios ha hecho y puede hacer por nosotros. Hace semanas atrás hablé por teléfono con un hermano en Cristo
que está pasando una difícil situación de salud. Y yo lo encontré en una profunda desesperación, lleno de miedo y considerando trágicos pronósticos para él. Las cosas se veían sombrías para él. Y el diablo es malo, hermanos, y busca aislar a las personas y que piensen, las cosas nunca cambiarán para ti, no hay esperanza para ti, no hay salida para ti. Pero escuchar lo que Dios está haciendo, escuchar lo que Dios ha prometido, escuchar que Dios ha sido fiel en la vida de otras personas, ayuda a derribar la mentira de la desesperanza. Cuando escuchas a otras personas contar sus historias, en muchos casos, las ruedas de tu propia liberación comienzan a girar y empieza tu mente a salir de la desesperanza y llevarte hacia la esperanza. Comencé a compartir con este hermano lo que Dios ha hecho y está haciendo con nosotros y la manera como Dios nos ha ido llevando de su mano en este proceso de sanidad de mi esposa. Y lo he estado animando a hacer lo mismo, a ocuparse de mirar al Dios Todopoderoso y dejar de mirar el poder de la enfermedad que lo está afligiendo. Al cabo de varios días y con la ayuda de su familia y de otros hermanos, lo he visto mejorar su actitud y empezar a sembrar pensamientos de bien que lo han ido ayudando en su proceso para salir de la desesperación y empezar a caminar hacia la esperanza. También es importante oír las historias de tu propia vida. Que revises tu vida y empieces a notar en tu mente y en tu corazón, repitiéndote todas las veces que puedas, todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Cada vez que tuviste unas circunstancias que te abrumaban y que te causaban ansiedad, y cómo Dios en su infinito amor y poder pudo sacarte de esa situación. Aún cuando tú no tenías idea de cómo ibas a salir de allí. Mire lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese mismo Dios que te ayudó en el pasado y que lo hizo por su amor y no porque te lo merecías, lo hará nuevamente. Porque Él no cambia, sigue siendo el mismo y te sigue amando. También necesitamos oír las historias de las personas que están en las Escrituras, en la Biblia. Necesitamos leer las promesas de Dios, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Romanos 15:4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Nos está diciendo que la esperanza nos llega a través de la palabra de Dios. Piensa en Abraham. Tiene 100 años. Su esposa Sara tiene 90. No había esperanza de que ellos tuvieran hijos. Además, ella era estéril. Y Dios dijo, tendrás un hijo y tu descendencia será una multitud como las estrellas del cielo. Ponte sus zapatos. Imagínate que eres Abraham. Tu esposa no ha tenido hijos y que Dios te dice, serás padre de una multitud.
Y Dios te dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4, 17 y 18 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice que creyó en esperanza contra esperanza. Significa que en lo que respecta a la esperanza humana, era sin esperanza. Imposible. No pasará. Son ancianos y estériles. Pero por el contrario, de la esperanza humana, que se había extinguido, con esperanza él creía. Porque él creyó en una esperanza sobrenatural. Y dice, conforme a lo que se le había dicho. Abraham tenía confianza y puso su esperanza, su confianza en lo que Dios le había dicho. Si ustedes leen todo el capítulo, habla una vez y otra vez sobre la promesa. Y lo repite varias veces. La esperanza de Abraham estaba anclada en la promesa de Dios. Te aseguro que si tú tienes una aventura con la Biblia y si buscas a otros cristianos que te cuenten sus historias con Dios y que si revisas tu propia vida, verás la fidelidad de Dios y sus promesas. Y las promesas comenzarán a surgirte en su amor y traerán esperanza a tu corazón. Y anulará la mentira que se sembró en tu mente y acabará con toda desesperación. Y podrás ver que tienes futuro, que tienes una esperanza y que Dios te ama y Él quiere ayudarte. Un segundo paso para ayudarte a salir de la desesperación y llevarte a la esperanza. Toma pasos de fe. Sí. Aunque todo parezca imposible, debes saber que hay opciones. Puede parecer que no, pero siempre hay una opción. Una elección que debes tomar para salir de allí de donde estás, para superarlo. No solo hablo de la circunstancia en la que te encuentras, que tanto te abruma, sino salir también de esa pesadez y de la desesperación que te tiene paralizado. Cuando un día como cualquiera nos sorprendió la noticia de que Kenia necesitaba ir al hospital porque había algo que no estaba bien en sus pruebas de laboratorio de rutina, a pesar de que ella no tenía síntomas, y luego ya hospitalizada aquí en Panamá, nos dijeron que padecía de leucemia amiloide aguda y que sus niveles de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas estaban muy bajos y corría peligro si tenía alguna infección. A los 2 días yo me sentía atrapado y sin salida, sin opciones. Los médicos no querían que Kenia fuera expuesta a algún virus si viajaba fuera de Panamá. Y Kenia no quería viajar en avión, no le gusta. Adicional, el ingreso a cualquier hospital especializado en el exterior demora el proceso de 3 a 4 semanas. Esa madrugada yo me arrodillé ahí mismo en el hospital y le pedí al Señor que me dejara saber qué debía hacer. Y Dios de alguna manera me respondió que lo haría a través de los médicos y que Él había preparado ya un camino y que yo lo siguiera.
Un amigo que es doctor en el hospital MD Anderson, un amigo ecuatoriano, compañero de colegio, allí en Houston, se ofreció a ayudarnos con el ingreso de Kenia y hablar con el médico que atiende a estos casos. Es uno de los mejores médicos a nivel mundial, más reconocidos y reputados. Y una vez que tomé la decisión de hacer lo que Dios me estaba moviendo a hacer, Dios alineó todas las circunstancias, alineó la voluntad de Kenia, la voluntad de los médicos, el hospital en Houston, y en menos de 48 horas, Kenia ya estaba siendo atendida en el hospital especializado en su padecimiento. La verdad es que Dios siempre tiene opciones para nosotros, aunque a veces parece que estamos del todo confinados en nuestra situación y no hay opciones. No existen vías de salida para nuestra situación y no hay elección que podamos tomar. Pero la verdad es que hay un curso de acción que puedes y debes reconocer y comenzar a perseguirlo. Cuando estás en medio de tus circunstancias difíciles, cuando vemos y creemos que hay opciones, salimos de la desesperación y empezamos a caminar hacia la esperanza. Vamos a leer varios versículos, pero por tiempo no leeremos toda la historia. Pero para estar en contexto, porque hay un gran principio que debemos captar en esa historia. Es conocida. Hubo una gran hambruna en la ciudad de Samaria, porque el rey sirio y su ejército tenían sitiada la ciudad y nadie podía salir ni entrar. Esto los llevó a tal situación de hambre que algunos incluso recurrieron al canibalismo. Dice la palabra que madres se comían a sus hijos. Era tan difícil la situación que la cabeza de un burro costaba una fortuna. Y el estiércol de paloma que lo usaban como combustible también. Y en medio de esta situación vemos que algo pasó. En medio de esta hambruna, Dios le habla al profeta Eliseo y él declara esto en 2 de Reyes 7:1. Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un doble de medida de cebada por el mismo precio. Esto resultaba imposible en las circunstancias que estaban viviendo, porque no podían conseguir comida, menos una canasta completa de harina o cebada. Y peor a los precios que estaba declarando el profeta. Y como si eso fuera poco, encima declaraba que en 24 horas. No había manera de que ellos imaginaran que esto sería posible. Aun cuando intentaran creerle y buscarle alguna explicación de cómo esto podría ocurrir, no encontraban ninguna posibilidad para eso. Pero era palabra de Dios. Y así llegamos al versículo 3, donde se desarrolla la más asombrosa historia. Dice así: ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. El siguiente, por favor. Al anochecer, se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento
tal como estaba para escapar y salvarse. Siguiente. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña después de comer y beber. Se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. A estos leprosos les parecía que no tenía opciones. Porque si entraban en la ciudad, morirían. Si se quedaban allí, morirían. Y si iban al campamento sirio, lo más probable es que también morirían. Pensaban que morirían de cualquier manera. No había ninguna opción. Pero aquí hay algo interesante. Aunque ellos no lo sabían, la palabra de Dios ya estaba dicha. Ya estaba dada. Ya había sido pronunciada. Y pienso que Dios puso en el corazón de esos 4 leprosos hacer esto de ir al campamento de los sirios. Y eso cambió todo. De hecho, no solo para ellos, sino que cambió las cosas para muchos de los habitantes de la ciudad. Debes saber, por si no lo sabes aún, pero la palabra de Dios ya ha sido hablada sobre tu situación. Si no lo sabes, quiero que lo sepas. La palabra de Dios ya ha sido hablada sobre tu situación. Dios ya ha dicho algo. Él ya dijo, ya habló sobre tu necesidad. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá. Sigue por favor el siguiente. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios ya dijo con respecto al sacrificio de Jesús en Isaías 53:5: sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a Jesucristo ya tenemos paz y sanidad para nosotros. Ya Dios dijo que verá por nuestros hijos. Isaías 54:13. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Él ya dijo que nos enseñará y nos cuidará. El Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. Él ya dijo que nos guiará por su espíritu. Juan 16:13, en su primera parte dice: pero cuando venga el espíritu de verdad, el espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. La palabra de Dios ya ha sido hablada. Lo que tienes que hacer es actuar. No te quedes estático hasta morir. Tienes opciones. Las opciones son solo elecciones que se reducen a un acto de fe. ¿Cuál es el acto de fe? Escúcheme esto bien. ¿Cuál es el acto de fe que Dios te está guiando a tomar ahora? Y escúcheme por favor. Estoy seguro que ahora tienes opciones, pero debes escuchar a Dios. Y Él te mostrará los pasos que debas seguir. En Hebreos 11 encontramos que por la fe Abel dio. Por fe Noé
se preparó. Por fe Abraham obedeció y dejó a su familia. Por fe Moisés se negó. Cada uno de ellos expresó su fe de manera diferente. Sin embargo, cada uno de ellos expresó su fe en Dios a través de la acción. Hebreos 11:1 nos dice que la fe da sustancia a las cosas que se esperan, las convierte en una realidad visible. La fe es un acto. Durante los primeros días en el hospital, vi a Kenia llena de miedo, muy afectada por las circunstancias que estaba viviendo. Pero al pasar de los días se fue animando a dejar de mirar la enfermedad y ella comenzó a mirar el poder de Dios y el amor de Dios. Empezó a sembrar en su mente y su corazón pensamientos de sanidad y esos pensamientos comenzaron a cambiar su ánimo. Al finalizar el primer periodo de quimio, le hicieron una biopsia de su médula para ver cómo había reaccionado a la quimio. Ya había pasado casi un mes, pero seguía teniendo 69% de células de cáncer. Y eso indicaba que el tratamiento había sido un fracaso. Pero desde la biopsia hasta la cita con los médicos, habían pasado algunos días y resulta que en las muestras de laboratorio regulares que le iban haciendo, mostraban que sus plaquetas comenzaron a mejorar, igual sus glóbulos rojos. El doctor pensó que eso no concordaba con el resultado de la biopsia y él decidió hacerle una segunda biopsia en unos días. Y resulta que esta biopsia mostró un descenso de las células de cáncer al 8%, lo cual era muy, muy bueno. Al mismo doctor lo tenían admirado. Las promesas de Dios comenzaron a hacer su trabajo y empezaron a sanar la mente, las emociones y el cuerpo de Kenia. Hay un acto que Dios te guiará a tomar. No sé qué es, pero Él te hablará. Si estás buscando a Dios, lo escucharás. Él hablará y te guiará. No importa cuáles sean tus circunstancias difíciles ahora. Puede estar relacionada a tu matrimonio, puede ser una enfermedad física, tal vez lidias con problemas acerca de tus hijos o tienes problemas con tus finanzas. Se trata de tu trabajo o tal vez lidias con la depresión y no sabes qué hacer. El mejor consejo que te puedo dar es buscar a Dios en oración y pídele sabiduría y dirección. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos, generosamente, sin menospreciar a nadie. Es decir, no, que yo no soy digno. Bueno, Él dice que no desprecia a nadie. Si tú lo pides, Él te lo va a dar. Dios te dará alguna acción para tomar. Tienes una opción. Y cuando te das cuenta de eso, te ayuda a salir de la desesperación y empezar a transitar el camino hacia la esperanza. Dios tiene un camino para ti. Quiere ayudarte. Hay un futuro. Hay una esperanza para ti. No te des por vencido. A propósito de esto, otro consejo. Para salir, que te ayudará a salir de la desesperación y llevarte a la esperanza. La persistencia. Mientras continuamos haciendo lo que sabemos hacer, que es correcto, con una expectativa confiada, continuaremos demostrando nuestra fe y eso nos ayudará a continuar en el camino de la esperanza y no dejará
que volvamos a la desesperación. La persistencia es muy importante. Gálatas 6:9 lo dice de esta manera. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La persistencia bloqueará la parálisis que alimenta la desesperanza. ¿Saben? Hace unos instantes le conté que Kenny empezó a sembrar en su mente y corazón pensamientos de sanidad. Y esos pensamientos empezaron a cambiar su ánimo. Pero ha sido su persistencia la que le ha ayudado a continuar por ese camino de esperanza. Ella toma tiempo cada día para pasar con la palabra de Dios y en oración. Eso es lo que le logra fortalecer espiritualmente y le ayuda sobre todo a soportar tanto los estragos de la quimio y sobre todo a contrarrestar todo esto, angustia que viene por el tema de la enfermedad y también a formar su carácter, en su carácter la paciencia, porque no es fácil para nadie. Aún le cuesta mucho esperar. Todavía hay momentos de ansiedad en ella, producto de su prisa por estar bien, en completa sanidad. A esto se contrapone ver que Dios no tiene prisa. ¿Se han fijado que Dios no tiene prisa? Él tiene todo el tiempo del mundo para producir en ella esa transformación necesaria para permanecer aferrada a Dios y a su propósito. No solo con el propósito de traer sanidad física, sino también le quiere traer sanidad emocional y madurez espiritual. Y para ello es necesario que ella siga afirmada, pasando tiempo con Dios cada día e ir aprendiendo a confiar en Él en todo tiempo y en toda circunstancia. Yo entiendo lo que Kenia pasa. Yo he tenido prisa muchas veces, pero solo tienes que seguir haciendo el bien. Haz lo que sabes hacer. Sigue haciendo las últimas instrucciones que Dios te dio, que recibiste de parte de Dios, y confía en que Él está obrando. Es verdad que Dios pocas veces hace las cosas de acuerdo con nuestros tiempos, pero debemos admitir que lo hace mejor de lo que pensamos e imaginamos. La persistencia es muy importante en el desarrollo de cualquier ser humano en cualquier circunstancia de la vida. Luciano Pavarotti, el famoso tenor italiano, tuvo que pasar 7 largos años de estudio y desarrollo antes de tener su primera aparición profesional. Y luego pasaron otros 7 años más antes de que llegara a cantar en la Ópera Metropolitana. A veces creemos que estas personas irrumpen en la escena como un relámpago y no vemos que hay todo un camino que recorrieron persistentemente, día tras día, para llegar allí. Algunos de los misioneros más famosos de la historia y del mundo tuvieron que trabajar mucho tiempo antes de ver algún convertido o algún fruto de su ministerio. Pero ellos perseveraron por años y alcanzaron su propósito. Si te mantienes firme y continúas expresando tu fe en Dios, rompes ese efecto paralizante desde la desesperanza. No importa las circunstancias por las que estés atravesando, las cosas difíciles con las que estés lidiando, pero si quieres revertir esa parálisis que te produce la desesperación, y sabes que la desesperación quiere que te sientes ahí y no hagas nada, debes doblegar ese sentimiento y desarraigar todo pensamiento negativo y continuar día tras día en la voluntad de Dios. Te sientas bien o te sientas mal. Te parezca
que el sol está brillando y que Dios está allí, o parezca que Él no está allí. Tienes que seguir haciéndolo. Tienes que seguir haciendo lo correcto, porque a su tiempo cosecharás si no te desanimas y si no desmayas. Quiero animarte. Sea que estés pasando por una mala temporada en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, sea que tengas problemas con tus hijos o en tu matrimonio, sea que estés pasando tú o alguien cercano a ti por alguna enfermedad, sea cual sea tu situación difícil por la que estés pasando, no maldigas. No hables mal de otras personas o de tu situación. No hables mal de Dios. No abandones. No huyas. Por el contrario, mantente allí hasta que puedas seguir haciendo lo correcto. Sigue haciendo lo que debes hacer. Y Dios, que te ve a su tiempo, te abrirá una puerta que nadie podrá cerrarla. Pon tu confianza en Dios y continúa haciendo lo correcto, continúa perseverando, sigue haciendo lo que es bueno, y cuando la historia haya terminado, estarás lleno de alegría y no te arrepentirás de haberlo hecho. Finalmente, último consejo. Yo me perdí el partido de Ecuador, así que ustedes lleguen tarde a almorzar, ¿no? Es un buen trato. ¿Qué te ayudará a salir de la desesperación y llevarte a la esperanza? La alabanza. Salmo 104 dice: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Cuando él habla de sus puertas, aquí este versículo se refiere a entrar a la presencia de Dios. Nos habla de la manera que debemos entrar a la presencia de Dios. Debe ser con gratitud y con alabanza. Si has oído la historia de otros acerca de cómo Dios los ayudó, has leído las promesas de Dios y las historias de la Biblia, de cómo Él ayudó fielmente a las personas en cada generación, has orado y Dios te mostró algunas medidas que puedes tomar y finalmente continuaste haciéndolas, y tienes una mentalidad que dice: está bien, no importa cuánto tarde, y si estaré en esto por mucho tiempo, no me voy a rendir. Cuando llegas a ese punto, cuando estés en ese punto, solo te queda por hacer una cosa: alabarlo y agradecerle. La alabanza te saca de toda actitud que lleva a la desesperanza, y esa actitud que acompaña a la desesperanza es aburrida, es letárgica, es oscura y es pesada. Hay personas que son negativas, que no importa cuál sea el tema, ellos ven el lado oscuro en todas las cosas, no importa lo que suceda, ellos están siempre deprimidos. Tú le hablas bien, ellos le dan la vuelta a las cosas y te encuentran el lado malo en las cosas buenas. Ellos tratan siempre de derribar el ánimo de todo el mundo. Pero nosotros somos luz, no oscuridad. De tal manera que cuando pasas mucho tiempo con ellos te sientes agotado de verdad. Son como una nube andante de desánimo. Cuando estás en su presencia puedes deprimirte si alguien deprimido así de esa manera. Pero cuando entras en la presencia de alguien que está animado, que es alegre y que es positivo, te afecta de una manera positiva. ¿Saben? Aquí voy a delatar a alguien. Me encanta hablar con Stanley. Amo su alegría, su ánimo, su sonrisa. Y es una de las personas más felices que yo he conocido. Sin embargo, quien no conoce su historia pensaría que tiene todo lo que este mundo requiere para ser feliz. Y no sabe lo lejos que está de la verdad, lo lejos que está él de ese concepto. No importa las circunstancias, él está feliz. Solo un par de veces lo he visto preocupado y ha sido por poco tiempo.
desde que lo conozco, ha sido así. Y me encanta estar con Él. Igual que a muchas personas de esta iglesia les gusta compartir con Él. Porque lo que en Él está se impregna en mí. Hoy te digo que todo lo que queda es entrar en la presencia de Dios con alabanzas y acción de gracias. Porque cuando llegas a la presencia de Dios con alabanza, las cosas cambian. Hay algo muy edificante en el estar en su presencia. Hay algo muy positivo al estar en la presencia de Dios. Y llegamos a experimentar su presencia de manera muy, muy cercana, de manera que parece tangible, parece que uno está tan cerca que va a tocar a Dios. Y llegamos a experimentar de esa manera. No solo a través de un sentimiento, sino de una confirmación interior de que Dios está en ese lugar, en ese momento. Te da una seguridad inusual de que Dios está allí. Y la alabanza provoca eso. En el Salmo 22 dice que Dios, hablando de Dios, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Literalmente Él hace su trono sobre las alabanzas de su pueblo. Saben, en Isaías 64:5 dice, hablando de Dios, que sale al encuentro del que se regocija. Dios sale al encuentro del que se regocija. Quiere decir que cuando alabamos a Dios, cuando levantamos las manos, trae su presencia, y cuando llega su presencia, la oscuridad huye. Hace más de 10 años, yo estaba pasando por una depresión, por diferentes circunstancias. Dios me enseñó el poder de la alabanza en aquel tiempo. Cuando empecé a hacerlo cada mañana como parte de mi tiempo de oración, sintiéndome aún muy desanimado, pero tomaba de YouTube 3 o 4 canciones que tenían letras y parte de mi tiempo de oración comenzaba a alabarlo. Y levantaba las manos y le cantaba en voz alta cada día y le agradecía por su fidelidad. Hasta que un día, en medio de lágrimas, sentí la presencia de Dios. De una manera tan tangible que eran como capas de barro que caían de mi cuerpo. Era como costras de barro cayendo, que se iban desprendiendo. Y mi corazón se llenó de alegría y se acabó mi depresión. Desde entonces lo hago cada mañana, cada día. En varias ocasiones, en medio de la alabanza, el Espíritu Santo me ha mostrado qué hacer respecto a situaciones que ocupan mi mente y no sé qué hacer. Les cuento la noche que llegamos a Houston. Ya estoy por terminar, denme unos minutos más. Pero quiero contarles esto. La noche que llegamos a Houston, una vez que Kenia se quedó en emergencia, ya tarde en la noche, fui al apartamento con las maletas y la verdad no dormí mucho. Me levanté a orar porque sentía angustia. No sabía cuánto tiempo más iba a permanecer allí en esa situación. Y le pedí a Dios que me hablara. Sin embargo, no fue hasta que estaba alabando que el Espíritu me habló a mi interior. Yo estaba en medio de una alabanza y el Espíritu me habló y me dijo, Hugo, ¿qué prefieres? ¿Estar en Panamá solo o estar aquí conmigo? Yo le contesté, Señor, tú eres suficiente. Yo quiero estar donde tú estás. Solo dame el gozo y la paz que yo necesito. Y lo lavé con todo mi corazón. Y desde ese momento no tengo apuro. Estaré donde Dios quiera tenerme hasta que Él quiera. Y lo hago con un corazón dispuesto y lleno de gozo. Dios quiere que yo confíe en Él y que siga el camino que Él me pone por delante. Y saben, esto no ha terminado.
Aún seguimos en Houston. Yo debo volver el día martes. Y no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Debo decirle que hemos visto mucha oposición espiritual. Pero también hemos visto la mano de Dios moverse de tantas maneras milagrosas. Tanto en la vida de Kenia como en la mía y en la de los que nos rodean. Que no dudamos de que estamos enfrentando una batalla espiritual. Pero tampoco dudamos que de la mano de Dios vamos a ganar. Sabemos que Dios nos va a bendecir si seguimos lo que Dios nos dice que hagamos. Dios está transformando una derrota aparente vestida de enfermedad en una victoria asombrosa que llega a través de la alabanza. Vale la pena adorar a Dios. Y esa actitud de desesperación o abatimiento se parece a un sudario que acompaña ese sentimiento. La Biblia dice en Isaías 63:3, nos habla de ponerse el manto de la alabanza en vez de un espíritu abatido. Si alguno de los que me están escuchando, sea por las redes o los que están aquí, les digo que todo lo que tienen que hacer es cambiarse de ropa. Necesitan quitarse ese espíritu de abatido y ponerse el manto de la alabanza. Solo cambia de manto y las cosas cambiarán para ti. Cuando estamos en la tierra del enemigo, ya sea por enfermedad, problemas familiares, necesidades económicas, problemas relacionales o lo que sea que nos tenga atrapados, necesitamos escuchar. Dani, ven por favor y pase la siguiente. Necesitamos escuchar las historias de la fidelidad de Dios. Las historias de las personas cuando aman a Dios, que nos hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Necesitamos recordar aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios nos ayudó a nosotros en el pasado. Luego debemos ver que hay opciones, siempre hay opciones, y mirar esa opción que Dios nos quiere mostrar. Dios tiene un camino para que andemos, hay algo que podemos hacer, hay un acto de fe que podemos tomar. Luego debemos ser persistentes y seguir haciendo lo que sabemos que es correcto, hacer lo bueno y quedarnos haciendo todo el tiempo que sea necesario, dando todas las vueltas que sean necesarias a nuestro Jericó hasta que los muros caigan. Finalmente necesitamos entrar por sus puertas con alabanza mientras damos las vueltas a este Jericó. Lo hacemos alabándolo a Dios. Oír nos saca de la mentira de la desesperación. Darse cuenta que hay opciones nos rompe del encierro que produce la desesperación. La persistencia anula la parálisis de la desesperación. Y entrar en la presencia de Dios con alabanza acaba con la actitud de abatimiento que tan seguido acompaña a la desesperanza. Debes recordar que eres amado por Dios. No lo olvides. Él te ama más de lo que tienes la capacidad de entender. Y nada lo toma por sorpresa. Nada. Él quiere ayudarte en tus circunstancias. Pero más aún quiere transformarte de adentro hacia afuera. Y convertirte en alguien más a la imagen de Él. Porque quiere darte un futuro y una esperanza. Así que vamos a alabar al Señor.